El estruendo desgarró el silencio del amanecer cuando la bala de 12 libras atravesó el aire a velocidad letal. El proyectil de hierro fundido, pesando casi 6 kilos, describió un arco perfecto sobre las aguas del río Tajo antes de impactar directamente contra el tercer pilar del puente francés. La estructura entera se sacudió violentamente. Las cuerdas reventaron como látigos, y medio centenar de soldados imperiales cayeron al agua helada entre gritos desesperados. El coronel Jean-Baptiste Marchand, observando desde la orilla norte con su catalejo de bronce, sintió como la incredulidad le helaba la sangre. Los españoles no deberían poseer artillería de ese calibre. Los informes de inteligencia habían sido categóricos. Pero ese disparo imposible de ignorar demostraba que todo estaba terriblemente equivocado. 3 días antes, la situación había sido completamente diferente. El 6 de junio de 1809, las tropas del mariscal Soult avanzaban triunfalmente por Extremadura, empujando las fuerzas españolas hacia posiciones cada vez más desesperadas. El río Tajo representaba la última barrera antes de alcanzar los almacenes de suministros en Talavera. El Estado Mayor francés había planificado la operación con precisión germánica. 3 puentes de pontones serían tendidos simultáneamente en diferentes puntos, dividiendo las escasas fuerzas españolas y garantizando el cruce masivo de 10.000 soldados imperiales. Era el plan perfecto, según todos los manuales napoleónicos. Los ingenieros veteranos de Austria y Prusia supervisaban cada detalle. Las barcas preparadas, las cuerdas tensadas, los tablones cortados con medida exacta. Nada podía salir mal. Absolutamente nada. La guerra de independencia española llevaba más de un año desangrando la península. Desde el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, la resistencia había sorprendido repetidamente a los estrategas de Napoleón. Bailén había demostrado que los ejércitos imperiales podían ser derrotados. Sin embargo, la superioridad francesa en artillería seguía siendo abrumadora. Los cañones españoles eran mayormente piezas anticuadas, mal mantenidas, con dotaciones insuficientes de pólvora. La artillería francesa funcionaba como relojería suiza. Baterías completas de cañones de 12 libras del sistema Gribeauval, perfeccionadas a finales del siglo XVIII, alcanzaban más de 1000 metros con precisión letal. Disparaban hasta 3 veces por minuto. Habían conquistado media Europa, y ahora venían por España. Las fuerzas españolas en la región sumaban apenas 3000 hombres bajo el general Francisco Javier Castaños, el héroe de Bailén. Tropas regulares bien entrenadas pero exhaustas tras semanas de marchas forzadas. Entre ellas destacaba un pequeño contingente del Real Colegio Militar de Segovia, considerado la élite por su formación científica. El coronel José María de Salcedo comandaba esta unidad de apenas 40 hombres y 4 piezas de artillería. 3 eran cañones ligeros de 8 libras, adecuados para batallas campales pero insuficientes contra fortificaciones. La 4ª pieza era completamente diferente. Un magnífico cañón de 12 libras en bronce, fabricado en la Real Fábrica de Sevilla siguiendo especificaciones francesas pero con mejoras españolas que lo hacían superior en alcance. Pesaba 1470 kilos, medía 2.43 metros y podía escupir proyectiles de hierro a distancias superiores a 1000 metros. Era, en palabras del coronel Salcedo, la joya de la artillería española, pero había un problema crítico. Para mover ese monstruo de bronce se necesitaban 6 caballos de tiro y otros 6 soldados empujando. La escasez crónica de ganado convertía cada movimiento en una odisea logística. Durante 2 semanas, el cañón había permanecido oculto en un olivar abandonado a 3 kilómetros del río, cubierto con ramas y lonas para evitar patrullas francesas. Los artilleros lo visitaban de noche, verificando que la humedad no oxidara el metal, que los ejes giraran correctamente, que la pólvora permaneciera seca. Manuel Vargas, un veterano de 32 años natural de Talavera, había jurado que aquella pieza cambiaría el curso de la batalla. Sus palabras 3 noches atrás habían sonado a fanfarronada desesperada. Ahora resonaban como profecía. La decisión de emplear el cañón se tomó apenas 12 horas antes del amanecer. Salcedo recibió informes de exploradores confirmando movimientos franceses hacia los vados del Tajo. 3 columnas enemigas convergían donde el río se estrechaba lo suficiente para tender puentes. El análisis era simple y devastador. Si los franceses cruzaban, las fuerzas españolas quedarían atrapadas entre el río y 10.000 soldados imperiales sedientos de victoria. La única esperanza era destruir los puentes durante su construcción, antes de establecer cabezas de puente fortificadas. Para eso necesitaban artillería pesada, alcance superior y precisión quirúrgica. El traslado nocturno del cañón fue una epopeya.
40 hombres trabajaron en silencio absoluto, desplazándolo por caminos secundarios. Los 6 caballos resultaron insuficientes en terreno empinado. Soldados se engancharon a las cuerdas, tirando desesperadamente mientras sus botas se hundían en el barro. Vargas dirigió el esfuerzo susurrando órdenes, maldiciendo cada piedra que amenazaba las enormes ruedas. Rodrigo Santillana, otro veterano con 15 años de experiencia, supervisaba que el cañón no sufriera daños. Un golpe fuerte, una fisura en el bronce y la pieza quedaría inservible para siempre. Cerca de las 3 de la madrugada alcanzaron la posición elegida. Una elevación natural a 300 metros de la orilla sur, oculta por encinas que proporcionaban camuflaje perfecto. El capitán Diego Fernández, ingeniero militar formado en el Real Colegio, había calculado meticulosamente los ángulos. La distancia hasta donde los franceses tenderían el puente era aproximadamente 1100 metros. Con una elevación de 4 grados, el cañón alcanzaría ese objetivo fácilmente, pero la precisión dependía de múltiples factores. Velocidad del viento, humedad del aire, temperatura de la pólvora, peso exacto de cada proyectil. Fernández había preparado tablas balísticas basadas en tratados franceses capturados. Cada bala sería pesada individualmente. La carga de pólvora medida con precisión de boticario. Nada al azar cuando solo contaban con 36 proyectiles en total. Las condiciones de las tropas reflejaban la precariedad general. Los artilleros habían dormido apenas 4 horas en 48. Sus uniformes azules estaban raídos, manchados de barro y pólvora. Muchos combatían con alpargatas porque sus botas se habían desintegrado. La alimentación consistía en pan duro, cecina cuando había suerte y agua del río que provocaba disentería. A pesar de todo, la moral se mantenía alta. Estos hombres luchaban por su tierra, sus familias, su independencia. Cada disparo llevaba siglos de orgullo español, la memoria de los tercios invencibles, el espíritu que convertía cada pueblo en fortaleza. Y Salcedo lo sabía. Antes del amanecer reunió a sus hombres en círculo y pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria. Caballeros, hoy escribiremos historia con bronce y pólvora. Los franceses creen que somos un ejército derrotado, desmoralizado, incapaz de resistencia seria. Nos subestiman porque carecemos de sus recursos, su organización, sus victorias en toda Europa. Pero poseemos algo que ellos han olvidado. Tenemos razón en nuestra causa. Cada proyectil que disparemos no es simplemente hierro volando por el aire. Es un mensaje claro de que España no se arrodilla ante invasores, independientemente de cuántas águilas imperiales adornen sus banderas. Nuestro cañón de 12 libras, esta magnífica pieza que han transportado con sudor y determinación, es la respuesta española a la arrogancia napoleónica. Cuando amanezca y los franceses comiencen sus puentes, les enseñaremos que la artillería española no tiene nada que envidiar. Les demostraremos que un puñado de hombres bien entrenados con equipamiento adecuado y corazones decididos pueden cambiar el curso de una campaña entera. Preparad la pieza, verificad vuestros cálculos y cuando dé la orden, que cada disparo sea perfecto. El primer contacto se produjo exactamente a las 5:43 de la mañana del 9 de junio. Los vigías observaron movimiento en la orilla norte. Docenas de soldados franceses desplegaban material de pontones bajo protección de su propia artillería. 4 cañones de 8 libras fueron emplazados en posiciones elevadas, listos para proporcionar fuego de cobertura. Los ingenieros galos trabajaban con eficiencia prusiana, organizando barcas en fila, conectando tablones con precisión milimétrica. Marchand supervisaba personalmente, confiado en que para el mediodía sus tropas cruzarían sin oposición. Los informes le habían asegurado que los españoles habían abandonado la zona. Algunas patrullas de guerrilleros quizás, pero nada que amenazara una operación de tal magnitud. El desarrollo inicial transcurrió exactamente según el plan francés. A las 6 de la mañana el primer tercio del puente estaba completado. Las barcas flotaban estables sobre el Tajo, conectadas por tablones de roble que soportaban sin problemas el peso de soldados con equipamiento completo. Los ingenieros trabajaban ahora en el segundo tercio, avanzando metro a metro. Marchand permitió que una compañía de infantería ligera comenzara a cruzar, estableciendo una pequeña cabeza de puente. Todo funcionaba como mecanismo perfectamente engrasado, hasta que el sol, emergiendo sobre las colinas del este, iluminó la posición donde esperaba el cañón español. Manuel Vargas, con la mecha encendida en su mano, miró a Salcedo esperando la orden. El coronel observó a través de su catalejo cómo más franceses comenzaban a cruzar. Calculó la distancia, verificó el viento y pronunció las 2 palabras que cambiarían todo: fuego libre. La explosión resonó como trueno en las colinas. El cañón de 12 libras retrocedió violentamente sobre su cureña.
Las cuerdas se tensaron hasta crujir. Una nube de humo acre envolvió a los artilleros. Vargas apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que la pieza completara su movimiento. 3 segundos de vuelo, exactamente como Fernández había calculado. Santillana, observando con catalejo desde 5 metros a la derecha, vio el proyectil alcanzar el tercer pilar con precisión devastadora. La estructura completa se sacudió como golpeada por terremoto. 2 barcas volcaron instantáneamente lanzando docenas de soldados al agua helada. Los tablones se partieron con chasquidos secos. Las cuerdas reventaron como látigos. Y medio puente comenzó a desintegrarse ante los ojos incrédulos de Marchand. La reacción francesa fue de absoluta confusión. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias intentando comprender qué había sucedido. La artillería ligera española no debería poseer alcance suficiente para atacar desde la orilla sur. Los cálculos habían sido claros. Sin embargo, la evidencia flotaba literalmente ante ellos. Restos del puente hundiéndose, soldados nadando desesperadamente, ingenieros aferrados a tablones rotos intentando salvarse. Marchand necesitó casi un minuto completo para recuperar compostura y ordenar que sus cañones respondieran. El problema era que no sabían exactamente desde dónde habían disparado. El bosquecillo proporcionaba camuflaje perfecto y el humo se había disipado rápidamente. Los artilleros españoles no perdieron tiempo celebrando. Salcedo ordenó inmediatamente recargar mientras gritaba correcciones. Bajen medio grado, el viento viene del este. Compensen 2 centímetros a la izquierda. El equipo trabajó con precisión cronométrica. Un hombre introducía la carga de pólvora medida exactamente. Otro empujaba el taco que la compactaba. Un tercero alzaba la bala pesada momentos antes. Vargas perforaba el cartucho con el botafuego. Santillana ajustaba microscópicamente el ángulo usando cuñas de madera bajo la culata. Todo ejecutado por hombres que habían entrenado juntos durante años. Tomó apenas 2 minutos y 40 segundos, velocidad impresionante para artillería pesada. El segundo disparo salió a las 5:50. Esta vez los franceses vieron la llamarada y localizaron la posición española. Marchand ordenó que sus 4 cañones de 8 libras concentraran fuego contra el bosquecillo. Pero la diferencia de calibre jugaba a favor español. Las piezas francesas de 8 libras tenían alcance máximo de apenas 800 metros. La posición española estaba a 1100. Los proyectiles enemigos, disparados con elevación máxima, caían sistemáticamente cortos, impactando en terreno descubierto entre río y bosque sin causar daño alguno. Mientras tanto, la segunda bala española alcanzó el extremo norte del puente en reconstrucción, destrozando la plataforma donde los ingenieros almacenaban material. Tablones, cuerdas, herramientas y equipo volaron por los aires en explosión de astillas y metal retorcido. Las tácticas empleadas reflejaban filosofías militares opuestas. Los franceses, acostumbrados a superioridad numérica, intentaban abrumar mediante volumen de fuego. Sus 4 cañones disparaban continuamente, creando cortina de humo y ruido que debería desmoralizar a los defensores. Pero esa táctica era completamente inefectiva contra enemigo fuera de alcance. Los españoles practicaban artillería de precisión. Cada disparo cuidadosamente calculado, cada proyectil pesado y verificado, cada corrección medida con instrumentos científicos. Fernández consultaba constantemente sus tablas balísticas, ajustando según condiciones cambiantes. No se trataba de disparar rápido sino de disparar bien. Las decisiones críticas llegaron a las 6:15 cuando quedó claro que la situación requería ajustes estratégicos. Marchand comprendió que necesitaba artillería más pesada para contrarrestar el cañón español. Envió mensajeros urgentes al campamento principal solicitando al menos 2 cañones de 12 libras franceses. El problema era la distancia, casi 5 kilómetros de caminos difíciles. Llevaría al menos 2 horas trasladar esas piezas. 2 horas durante las cuales el cañón español seguiría machacando sistemáticamente cualquier intento de reconstruir el puente. Salcedo enfrentaba dilema diferente. Habían disparado ya 6 proyectiles de los 36 disponibles. Un ritmo que les permitiría mantener fuego durante aproximadamente 2 horas más antes de quedarse sin munición. Después el cañón se convertiría en pedazo inútil de bronce decorativo. Pero lo que sucedió a continuación cambió completamente el curso de la batalla. El momento crucial llegó cuando los franceses intentaron maniobra desesperada. Marchand ordenó que destacamento de caballería ligera buscara vado alternativo río arriba, donde pudieran cruzar y atacar la posición española por el flanco. Era táctica arriesgada pero potencialmente devastadora. Si la caballería francesa alcanzaba el bosquecillo, los 40 artilleros no tendrían posibilidad de defensa.
Salcedo detectó el movimiento a través de su catalejo. 200 jinetes franceses se desplazaban hacia el norte buscando claramente ruta alternativa. La decisión debía tomarse inmediatamente. Continuar bombardeando el puente o redistribuir fuerzas para enfrentar amenaza de caballería. Vargas propuso solución audaz que haría historia. Mi coronel, déjeme llevar el cañón de 8 libras hasta la orilla y disparar contra cualquier intento de cruce por el vado. Mantengan el de 12 libras aquí destruyendo el puente principal. Si dividen sus fuerzas, dividimos las nuestras. La propuesta contenía lógica militar impecable pero también riesgo considerable. Dividir fuerza ya numéricamente inferior violaba principios básicos de táctica. Sin embargo, Salcedo reconoció que no existían alternativas viables. Si permitían que caballería francesa cruzara sin oposición, toda la posición colapsaría en minutos. Asintió con determinación y ordenó que 12 hombres acompañaran a Vargas con uno de los cañones ligeros. Tienes 30 minutos para llegar al vado y establecer posición defensiva. No necesito que detengas a toda la caballería francesa, solo que los retrase suficiente para que destruyamos ese maldito puente. El cambio en la dinámica fue inmediato. Mientras el grupo de Vargas corría hacia el norte arrastrando su cañón de 8 libras, la pieza principal de 12 libras continuaba su bombardeo metódico. Santillana había asumido el puesto de artillero principal tras la partida de Vargas. Su experiencia de 15 años se manifestaba en cada movimiento eficiente, cada ajuste milimétrico. El séptimo disparo destruyó una de las barcas de pontones justo cuando ingenieros intentaban reemplazarla. El octavo impactó contra la orilla norte, creando cráter que bloqueaba parcialmente el acceso al punto de construcción. El noveno, disparado a las 6:35, alcanzó directamente la cureña de uno de los cañones franceses de 8 libras. La pieza enemiga quedó completamente inutilizada, sus ruedas destrozadas, su tubo de bronce torcido en ángulo antinatural. Los artilleros galos huyeron despavoridos mientras fragmentos volaban en todas direcciones. La situación de Vargas era significativamente más precaria. El vado identificado por la caballería estaba a casi 2 kilómetros río arriba. Llegar con un cañón de 8 libras que pesaba aproximadamente 800 kilos con su cureña requería esfuerzo sobrehumano. Los 12 hombres tiraban de cuerdas con desesperación, ignorando dolor en músculos sobrecargados, ampollas reventadas en manos maltratadas. El terreno no cooperaba. Cuestas pronunciadas, piedras sueltas, matorrales espinosos que arañaban uniformes destrozados. A mitad de camino uno de los caballos de tiro se desplomó exhausto. No había tiempo para lamentaciones. 4 soldados se engancharon inmediatamente donde había estado el animal, asumiendo ellos mismos el peso muerto. Vargas marcaba ritmo con gritos entrecortados. 1, 2, 3, tira. 1, 2, 3, tira. Sus pulmones ardían. Su visión se nublaba por sudor que caía en sus ojos. Pero no podía detenerse. Los cascos de caballería francesa resonaban cada vez más cerca. Las acciones decisivas se produjeron simultáneamente en ambos frentes. En la posición principal, Fernández había realizado cálculo audaz. En lugar de continuar disparando contra el puente en sí, propuso a Salcedo concentrar fuego en las reservas de material de pontones que los franceses almacenaban en orilla norte. Si destruimos su capacidad de reparación, el puente queda inutilizado permanentemente, argumentó mientras señalaba montones de tablones y cuerdas visibles a través del catalejo. Salcedo aprobó inmediatamente. Los siguientes 4 disparos, ejecutados con precisión científica, transformaron los depósitos franceses en hogueras rugientes. Los tablones de roble, secados al sol durante días, ardieron como yesca. Las cuerdas de cáñamo se retorcieron y carbonizaron. Barriles de brea explotaron con llamaradas naranjas que alcanzaban 10 metros de altura. El humo negro y denso oscureció el cielo matinal, visible desde kilómetros. El heroísmo manifestado superó cualquier expectativa. Santillana, trabajando como artillero principal, desarrolló técnica para reducir tiempo de recarga a menos de 2 minutos, prescindiendo de algunas verificaciones de seguridad consideradas obligatorias. Era arriesgado. Una sobrecarga podía hacer estallar el cañón matando a toda la dotación, pero Santillana conocía su pieza con intimidad de artesano. Sentía a través de manos experimentadas cuando estaba demasiado caliente, cuando necesitaba limpieza urgente, cuando la pólvora se compactaba correctamente. Su intuición resultó infalible. Disparo tras disparo, la pieza de 12 libras funcionó sin fallos, escupiendo muerte sobre posiciones francesas con regularidad metronómica. El sacrificio se manifestó dramáticamente en el destacamento de Vargas. Alcanzaron el vado exactamente a las 7:02. La caballería francesa estaba ya a menos de 300 metros, formada en línea de carga.
No había tiempo para emplazar correctamente el cañón, calcular ángulos, establecer defensas. Vargas ordenó simplemente apuntar el tubo en dirección general al vado y disparar tan rápido como humanamente fuera posible. El primer proyectil de 8 libras salió casi sin apuntar, más por instinto que por ciencia. Milagrosamente impactó contra terreno justo delante de los primeros jinetes. La explosión de tierra y piedras hizo que varios caballos se encabritaran derribando a sus jinetes. El segundo disparo, mejor apuntado, alcanzó directamente un grupo de 3 jinetes que intentaban reorganizar formación. El tercero voló alto, pasando por encima sin causar daño, pero el cuarto, el magnífico cuarto disparo ejecutado por Vargas personalmente, impactó contra el centro mismo de la columna de caballería. El caos fue absoluto. Caballos heridos corrían enloquecidos en todas direcciones. Jinetes gritaban órdenes contradictorias. Oficiales intentaban desesperadamente recuperar control. Las consecuencias inmediatas transformaron completamente el balance de poder en aquel segmento del Tajo. El puente principal francés era ahora ruina humeante, irreparables inmateriales que ardían alegremente en orilla norte. Los intentos de cruzar por el vado habían sido rechazados con pérdidas significativas. Marchand, observando el desastre a través de su catalejo de bronce, sintió algo que rara vez experimentaba: la amarga certeza de derrota táctica. Sus ingenieros le informaron que reconstruir el puente requeriría al menos 3 días completos, tiempo que el calendario de operaciones de Soult simplemente no permitía. La ofensiva francesa en aquel sector había sido detenida por 40 artilleros españoles, 2 cañones y determinación que desafiaba toda lógica militar. En París, cuando los informes finalmente llegaran semanas después, más de un general se negaría a creer lo sucedido. Pero la evidencia flotaba literalmente en las aguas del Tajo. Restos de pontones, equipamiento hundido y orgullo imperial herido. El momento más intenso llegó a las 7:45 cuando los franceses lanzaron último intento desesperado por salvar la situación. Los 2 cañones de 12 libras solicitados urgentemente por Marchand habían llegado finalmente a la orilla norte. Estas piezas, idénticas en calibre al cañón español pero con dotaciones completas de proyectiles y pólvora, representaban amenaza existencial para la posición de Salcedo. Los artilleros franceses, veteranos de campañas en Alemania y Austria, emplazaron sus piezas con eficiencia profesional. Utilizaron ingeniería de campo para crear terraplenes que protegían parcialmente las cureñas. Calcularon distancias con instrumentos ópticos de precisión. A las 8 en punto exacto, ambos cañones franceses de 12 libras abrieron fuego simultáneamente contra el bosquecillo español. La diferencia con los cañones ligeros anteriores fue inmediatamente evidente. Los proyectiles de 12 libras alcanzaban perfectamente la distancia, impactando entre las encinas con explosiones que arrancaban ramas y levantaban nubes de tierra. La respuesta de Salcedo demostró por qué era considerado uno de los mejores comandantes de artillería del ejército español. En lugar de entrar en duelo de contrabatería que favorecería a los franceses por superioridad numérica, ordenó que el cañón español se concentrara exclusivamente en los pontones y barcas que los franceses intentaban proteger. Ignoren la artillería enemiga, instruyó con voz calmada que contrastaba dramáticamente con el caos circundante. Nuestro objetivo no es destruir sus cañones sino hacer imposible el cruce del río. Mientras no puedan tender ese puente, habremos ganado independientemente de cualquier otra consideración. Era lógica fría, calculada, que priorizaba objetivo estratégico sobre combate táctico inmediato. Santillana comprendió instantáneamente y ajustó parámetros de tiro. El 15º proyectil español destruyó la última barca de pontones operativa en orilla norte. El 16º hundió bote que transportaba cuerdas de repuesto. El 17º impactó contra grupo de ingenieros que intentaban improvisar reparaciones. El resultado de la batalla se hizo evidente poco después de las 9 de la mañana. Marchand, tras consultar con sus ingenieros militares, aceptó finalmente la realidad inevitable. El cruce del Tajo en aquel punto era imposible con recursos disponibles. Los españoles habían destruido sistemáticamente todo el material de pontones acumulado durante semanas. Las alternativas eran limitadas y todas igualmente poco atractivas. Buscar otro punto de cruce varios kilómetros río arriba o río abajo. Esperar 3 días completos para que llegaran nuevos suministros desde retaguardia, o cancelar completamente la operación. Cualquiera representaba retraso inaceptable en calendario de ofensiva de Soult. Los mensajeros fueron despachados urgentemente hacia cuartel general francés con noticias que ningún oficial deseaba transmitir. La artillería española había ganado. Las consecuencias estratégicas se manifestaron en semanas siguientes.
La incapacidad de cruzar el Tajo obligó a fuerzas francesas a redistribuir completamente su plan de campaña para aquella región de Extremadura. Los almacenes españoles en Talavera, que habían sido objetivo principal de la operación, permanecieron intactos y continuaron suministrando tropas españolas durante meses. El general Castaños utilizó el tiempo ganado por acción de Salcedo para reorganizar y reforzar sus defensas. Cuando los franceses finalmente encontraron punto alternativo de cruce 2 semanas después, se enfrentaron a ejército español significativamente mejor preparado. La batalla de Talavera, librada en julio de 1809, resultó en victoria estratégica anglo-española que no habría sido posible sin el tiempo comprado con bronce y pólvora en orillas del Tajo. El análisis militar de la operación reveló lecciones fundamentales que transformaron doctrina artillera española. Salcedo escribió informe detallado de 17 páginas que circuló ampliamente entre oficiales. Identificó 3 factores clave del éxito. Primero, calidad técnica superior de artilleros formados en Real Colegio Militar de Segovia. Su formación científica en balística, matemáticas y física les permitía calcular trayectorias con precisión que igualaba o superaba contrapartes francesas. Segundo, doctrina de fuego selectivo versus volumen de fuego. Mientras franceses disparaban continuamente intentando abrumar al enemigo, españoles ejecutaban cada disparo con precisión quirúrgica, maximizando impacto de municiones limitadas. Tercero y quizás más importante, flexibilidad táctica que permitía adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes. La decisión de dividir fuerzas enviando a Vargas al Vado habría sido impensable según manuales ortodoxos, pero demostró ser exactamente lo necesario en aquellas circunstancias específicas. Los números finales fueron documentados meticulosamente. Los españoles dispararon total de 24 proyectiles de 12 libras y 17 de 8 libras. De esos 41 disparos, 33 impactaron objetivos significativos. Una tasa de precisión del 80% que era extraordinaria para artillería de la época. Las bajas españolas fueron mínimas. 2 hombres heridos por fragmentos de proyectiles franceses. Ningún muerto. En contraste, pérdidas francesas superaron 150 hombres entre muertos, heridos y ahogados. El material destruido incluía 11 barcas de pontones, aproximadamente 200 metros de tablones y cuerdas, un cañón de 8 libras inutilizado y todo el depósito de suministros de ingeniería acumulado para la operación. El costo económico para ejército francés superaba 50.000 francos, suma considerable que debía ser justificada ante burócratas en París. La victoria española tuvo repercusiones que trascendieron lo puramente militar. Las noticias del éxito se difundieron rápidamente por toda España, transformándose en leyenda incluso mientras protagonistas todavía limpiaban sus cañones. Los periódicos clandestinos que circulaban en Madrid ocupado publicaron relatos dramatizados que multiplicaban por 10 el número de franceses derrotados. Los sermones dominicales en iglesias de pueblos remotos mencionaban la hazaña como prueba de que Dios favorecía causa española. Las canciones populares comenzaron a incorporar versos sobre valientes artilleros que hicieron llorar a los franceses. Este impacto en moral colectiva resultó tan importante como consecuencias estratégicas tangibles. Una población civil que había vivido 18 meses de derrotas humillantes encontró finalmente victoria clara, documentada, innegable. El orgullo español, magullado pero nunca roto, se reafirmó. Vargas y Santillana recibieron ascensos inmediatos a tenientes, reconocimiento excepcional para artilleros de origen no noble. Salcedo fue promovido a general de brigada y asignado como inspector general de artillería para todo el ejército español en teatro peninsular. Su informe sobre acción del Tretreacontinueajo se convirtió en lectura obligatoria en el Real Colegio Militar. Fernández, cuyas tablas balísticas habían sido fundamentales para la precisión, recibió encargo de estandarizar esos cálculos para todas las unidades de artillería españolas. El cañón de 12 libras protagonista de la hazaña fue retirado del servicio activo y enviado a Cádiz, donde fue exhibido públicamente como símbolo de resistencia española. Hoy día se encuentra en el Museo del Ejército en Toledo con placa de bronce que narra sucintamente los eventos del 9 de junio de 1809. El impacto histórico resonó mucho más allá de consecuencias inmediatas. Los analistas militares europeos, inicialmente escépticos ante informes que llegaban desde España, comenzaron a reconsiderar sus evaluaciones sobre capacidad del ejército español. Un artículo publicado en la Gazette de France 3 meses después admitía con incomodidad que las fuerzas españolas han demostrado competencia artillera que nos obliga a revisar nuestras estimaciones previas. En Londres, el duque de Wellington leyó informes detallados proporcionados por oficiales británicos que habían entrevistado a participantes españoles.
Su conclusión, anotada en correspondencia privada, fue reveladora. Los españoles poseen artilleros de primera clase cuando se les proporciona equipamiento adecuado y liderazgo competente. Hemos subestimado sistemáticamente esta capacidad. Este cambio de percepción facilitó cooperación anglo-española más estrecha en años siguientes de la guerra. La influencia en doctrina militar española fue profunda y duradera. Antes de la acción del Tajo, artillería española operaba frecuentemente según principios organizativos obsoletos heredados del siglo XVII. El éxito de Salcedo demostró superioridad de unidades pequeñas, altamente entrenadas, con autonomía táctica para tomar decisiones rápidas. El Ministerio de Guerra español emitió nuevas directrices en agosto de 1809 que reorganizaban baterías de artillería siguiendo el modelo implementado por Salcedo. 6 piezas, 100 hombres, comandante con autoridad plena para decisiones tácticas sin necesidad de aprobación jerárquica en tiempo real. La formación en Real Colegio Militar de Segovia incorporó análisis detallado de la batalla del Tajo como caso de estudio obligatorio. Generaciones posteriores de oficiales artilleros estudiarían los cálculos balísticos de Fernández, las decisiones tácticas de Salcedo y la ejecución técnica de Santillana. Las lecciones aprendidas trascendieron fronteras nacionales. Oficiales prusianos, derrotados humillantemente por Napoleón en Jena y Auerstedt, estudiaban ávidamente cualquier ejemplo de éxito contra fuerzas francesas. La acción del Tajo proporcionó evidencia concreta de que artillería napoleónica, considerada invencible, podía ser contrarrestada mediante precisión superior y doctrina flexible. El general prusiano Gerhard von Scharnhorst incorporó análisis de batalla española en sus propias reformas del ejército prusiano. Algunos historiadores militares argumentan que tácticas artilleras empleadas por Prusia en guerras de liberación de 1813 a 1814 deben mucho a lecciones españolas de 1809. Es ironía histórica que pequeña acción en Río español remoto contribuyera eventualmente a derrota final de Napoleón en Alemania. La memoria colectiva española preservó la batalla del Tajo de maneras tanto formales como populares. En Talavera, la ciudad cuyos almacenes fueron protegidos por acción artillera, se erigió monumento en 1850. La columna de mármol de 8 metros de altura presenta relieves que representan artilleros españoles operando cañón de 12 libras. 4 placas de bronce narran los eventos en castellano, francés, inglés y latín. Cada 9 de junio, ceremonia conmemorativa incluye salvas de artillería disparadas por descendientes de participantes originales. En archivos militares se conservan cartas personales de Vargas, Santillana y otros protagonistas. Documentos que proporcionan perspectivas íntimas sobre aquellos días tensos. Santillana escribió a su esposa el 12 de junio. Hemos realizado algo extraordinario, querida mía, no por gloria personal sino porque demostramos que los españoles pueden enfrentar a cualquier ejército del mundo cuando defienden su tierra. El reconocimiento oficial evolucionó con décadas. En 1815, tras final definitivo de guerras napoleónicas, el rey Fernando VII otorgó la Cruz de San Fernando a todos los participantes supervivientes de Acción del Tajo. Era el máximo honor militar español, raramente concedido y profundamente valorado. Vargas, ya retirado del servicio activo con rango de capitán, recibió su condecoración en ceremonia pública en Madrid. Sus palabras durante el evento fueron registradas por cronistas. Acepto este honor no por mis méritos individuales sino en representación de todos los españoles anónimos que lucharon contra invasión francesa. Este reconocimiento nos pertenece colectivamente como nación. Los monumentos erigidos en memoria de la acción proliferaron durante siglo XIX. Además del ya mencionado en Talavera, la ciudad de Segovia instaló en 1862 un conjunto escultórico frente al Real Colegio Militar. Representa a 3 artilleros operando cañón de 12 libras con inscripciones que detallan nombres de Salcedo, Vargas, Santillana, Fernández y los 36 artilleros restantes. El escultor José Piquer Duarte trabajó durante 2 años en el proyecto consultando registros militares para garantizar precisión absoluta en uniformes, equipamiento y posiciones de soldados representados. La inauguración atrajo a miles de personas, incluidos veteranos de guerra de independencia que lloraron abiertamente al ver su sacrificio inmortalizado en bronce. La reflexión histórica sobre aquella jornada de junio de 1809 ha evolucionado con tiempo. Los historiadores del siglo XIX tendían a romantizar el evento, presentándolo como prueba de superioridad moral española sobre maquinaria militar francesa. Las narrativas nacionalistas lo utilizaron para construir mitos de resistencia heroica contra invasores extranjeros. Sin embargo, análisis más contemporáneos reconocen factores más prosaicos pero igualmente importantes.
La formación técnica superior de artilleros españoles, la calidad del equipamiento cuando existía, la flexibilidad táctica que permitía adaptación rápida. No se trataba de virtudes místicas españolas sino de competencia profesional aplicada con determinación en circunstancias específicas. Esta interpretación más equilibrada no disminuye el mérito de protagonistas sino que lo contextualiza adecuadamente. El coronel José María de Salcedo, promovido a general tras la acción, continuó sirviendo hasta 1823. Participó en Batalla de Talavera junto a Wellington, donde su experiencia artillera resultó crucial en varios momentos críticos. Tras restauración absolutista de Fernando VII, su lealtad constitucional lo colocó en posición política delicada. Se retiró discretamente a su finca en Salamanca, donde escribió extensamente sobre teoría artillera hasta su muerte en 1831. Sus tratados, publicados póstumamente, influenciaron formación de artilleros españoles durante décadas. Vargas alcanzó rango de coronel en 1820 y sirvió como instructor en Real Colegio Militar hasta su retiro en 1835. Sus memorias, escritas en los últimos años de su vida, proporcionan relato de primera mano de aquellos días dramáticos. Describe con detalle técnico cada aspecto de la operación, desde traslado nocturno del cañón hasta los cálculos balísticos que permitieron aquella precisión extraordinaria. El manuscrito, preservado en Archivo Militar de Segovia, sigue siendo consultado por historiadores e investigadores militares. Santillana murió en combate en 1813, alcanzado por fuego de mosquete francés durante escaramuzas cerca de Vitoria. Sus compañeros lo enterraron con honores militares completos, colocando sobre su tumba una bala de 12 libras como marcador. La inscripción, tallada en piedra local, lee simplemente: Rodrigo Santillana, artillero de España, murió como vivió, sirviendo a su patria. El sitio se convirtió en lugar de peregrinación para artilleros españoles durante generaciones. Cada año, en aniversario de su muerte, una delegación del Regimiento de Artillería deposita flores frescas y dispara salva de honor. Fernández, el ingeniero cuyas tablas balísticas habían sido tan cruciales, continuó su trabajo de estandarización de cálculos artilleros hasta su muerte en 1828. Su legado más duradero fue el Manual de Artillería de Campaña, publicado en 1816, que se convirtió en texto estándar para formación de oficiales artilleros en toda España y varias naciones latinoamericanas tras sus independencias. La batalla del Tajo también tuvo consecuencias inesperadas en desarrollo de tecnología militar. El éxito español demostró valor de precisión sobre volumen de fuego, concepto que influenció diseño de artillería en décadas siguientes. Los fabricantes de cañones comenzaron a priorizar exactitud de fabricación y calibración sobre mera producción masiva. Las mejoras españolas al diseño francés del cañón de 12 libras, que habían proporcionado ese alcance ligeramente superior tan crucial en la batalla, fueron estudiadas y copiadas por otros ejércitos europeos. La Real Fábrica de Sevilla, que había producido la pieza protagonista, recibió contratos para fabricar cañones similares para ejércitos de Portugal, Prusia e incluso, irónicamente, para algunos estados alemanes que habían sido aliados de Napoleón. El reconocimiento técnico de superioridad del diseño español representó triunfo de ingeniería española en momento cuando el país enfrentaba ocupación extranjera y crisis política profunda. Los franceses, por su parte, intentaron minimizar significado de su derrota. Los informes oficiales enviados a París describieron el incidente como retraso menor causado por condiciones meteorológicas adversas y dificultades logísticas imprevistas. Marchand fue discretamente relevado de su comando y asignado a deberes administrativos en Francia metropolitana. No enfrentó corte marcial formal, pero su carrera militar efectivamente terminó aquel día en orillas del Tajo. En sus memorias, escritas décadas después durante exilio en Bélgica, finalmente admitió que la acción había sido derrota táctica clara. Subestimamos a los españoles, escribió con amargura de retrospección. Asumimos que su artillería era inferior porque su ejército en general carecía de recursos. No consideramos que individuos bien entrenados con equipamiento adecuado podían igualar o superar nuestras capacidades. Fue lección costosa que muchos comandantes franceses en España aprendieron demasiado tarde. La historiografía de la Guerra de Independencia Española tradicionalmente ha enfatizado grandes batallas como Bailén, Talavera y Vitoria. Sin embargo, acciones menores como la del Tajo tuvieron impacto acumulativo significativo en curso de la guerra.
Cada pequeña victoria española minaba la confianza francesa, demostraba vulnerabilidad de fuerzas napoleónicas y animaba resistencia continua. El efecto psicológico de estas acciones sobre población civil española fue incalculable. En pueblos y ciudades por toda península, la noticia de que 40 artilleros habían detenido avance de 10.000 soldados franceses circulaba como corriente eléctrica. Si Salcedo y sus hombres podían lograr eso, quizás España entera podía eventualmente expulsar a los invasores. Esta esperanza, alimentada por victorias pequeñas pero reales, sostuvo resistencia española durante 6 años de brutal ocupación. El análisis táctico moderno de la batalla revela sofisticación que desafía estereotipos sobre guerra del siglo XIX. La coordinación entre Salcedo en posición principal y Vargas en el vado demostró capacidad de comunicación y comando descentralizado notable para la época. Sin radios o señales telegráficas, los dos comandantes debían confiar en planes preestablecidos y autoridad delegada para tomar decisiones críticas independientemente. Este modelo de liderazgo misión orientado, donde subordinados tienen libertad para actuar dentro de intención del comandante, anticipó desarrollos en doctrina militar que no se formalizarían hasta siglo XX. Los militares alemanes, que desarrollaron concepto de Auftragstaktik o tácticas de misión en finales del siglo XIX, habrían reconocido en acciones de Salcedo y Vargas los principios fundamentales de su doctrina. La dimensión humana de la batalla permanece quizás su aspecto más conmovedor. Los 40 artilleros que participaron en acción eran hombres ordinarios enfrentando circunstancias extraordinarias. Sus cartas y memorias revelan no superhéroes sino individuos que sentían miedo, experimentaban dudas, sufrían privaciones terribles. Vargas escribió a su madre 3 días después de la batalla describiendo cómo sus manos sangraban de tirar cuerdas, cómo sus pulmones ardían del esfuerzo, cómo había creído más de una vez que morirían todos. Sin embargo, cuando llegó el momento crítico, estos hombres comunes realizaron hazañas extraordinarias. No porque fueran superiores a otros soldados sino porque estaban bien entrenados, adecuadamente equipados y liderados por oficiales competentes que confiaban en ellos. La pregunta sobre qué habría sucedido si los franceses hubieran cruzado el Tajo exitosamente ha intrigado a historiadores durante 2 siglos. Los almacenes de Talavera contenían suministros críticos para ejército español en región. Su captura habría obligado a Castaños a retirarse precipitadamente, abandonando posiciones defensivas cuidadosamente preparadas. Wellington, que llegaría a región semanas después, habría encontrado situación estratégica significativamente peor. La batalla de Talavera, que resultó en victoria anglo-española costosa pero importante, podría no haberse librado en absoluto. El curso de campaña peninsular entera podría haberse alterado. Esta especulación contrafactual subraya importancia desproporcionada de aquella acción de 40 artilleros en orillas del Tajo. Los veteranos de la batalla mantuvieron contacto durante décadas después de la guerra. Vargas organizaba reuniones anuales en su casa en Talavera cada 9 de junio. Los supervivientes viajaban desde toda España para conmemorar aniversario. Compartían recuerdos, actualizaban información sobre compañeros fallecidos, brindaban por camaradas ausentes. Estas reuniones continuaron hasta 1851, cuando muerte de Vargas efectivamente terminó la tradición. El último superviviente conocido, un soldado llamado Antonio Méndez que había ayudado a tirar cuerdas del cañón, murió en 1863 a edad de 82 años. En su lecho de muerte, rodeado por nietos que escuchaban con asombro, narró por última vez historia de aquel amanecer cuando artillería española había hecho llorar a los franceses. La transformación de evento militar en leyenda nacional ilustra cómo sociedades construyen narrativas sobre su pasado. La batalla del Tajo tenía todos los elementos de gran historia. David contra Goliat, ingenio superando fuerza bruta, pequeño grupo de héroes cambiando curso de historia. Durante siglo XIX, cuando España luchaba con identidad nacional tras pérdida de imperio colonial, episodios como este proporcionaban consuelo y orgullo. Los españoles podían señalar acciones como la del Tajo y decir, vean, nuestros antepasados derrotaron al ejército más poderoso de Europa. Esta necesidad psicológica de narrativas heroicas explica por qué batalla relativamente menor recibió atención desproporcionada en cultura popular española. Las canciones populares sobre la batalla proliferaron durante siglo XIX. La más famosa, Los cañones del Tajo, se cantaba en tabernas y plazas por toda España. La letra, en coplas octosílabas tradicionales, narraba batalla con libertad poética considerable. El número de franceses derrotados se multiplicaba con cada versión. Los detalles técnicos desaparecían en favor de imágenes heroicas dramáticas. Sin embargo, estas canciones cumplían función importante.
Mantenían memoria viva en población mayormente analfabeta que no podía leer tratados históricos académicos. Transmitían valores de resistencia, ingenio y determinación a nuevas generaciones. Convertían evento histórico en parte de patrimonio cultural compartido. El impacto educativo de la batalla se extendió más allá de instituciones militares. Escuelas primarias en toda España enseñaban historia como ejemplo de cómo inteligencia y preparación pueden superar desventajas materiales. Los maestros usaban batalla para enseñar matemáticas básicas, pidiendo a estudiantes calcular ángulos de tiro o velocidades de proyectiles. Las lecciones de geografía incorporaban mapas de la región del Tajo, explicando cómo terreno había influenciado tácticas. Esta integración de historia militar en currículum educativo general aseguraba que generaciones de españoles, incluso aquellos sin interés particular en asuntos militares, conocieran historia básica de la batalla. El efecto cumulativo fue crear memoria colectiva nacional donde evento específico se convirtió en referencia cultural compartida. La preservación física de sitio de batalla ha enfrentado desafíos variables a lo largo de 2 siglos. El bosquecillo de encinas donde estaba emplazado el cañón español fue parcialmente talado en 1920 durante proyecto de desarrollo agrícola. Protesta pública, liderada por Sociedad Histórica Militar de Madrid, resultó en designación de porción del sitio como monumento histórico en 1925. Un marcador de granito indica posición aproximada del cañón con placa explicativa. Sin embargo, desarrollo urbano en región ha alterado significativamente paisaje. El vado donde Vargas rechazó caballería francesa ahora está cubierto por puente moderno de concreto. La orilla norte del Tajo, donde estaban posiciones francesas, ha sido transformada por construcción de carreteras y edificios. Solo visitante conocedor con mapas históricos detallados puede reconstruir mentalmente disposición original de fuerzas. Los esfuerzos de preservación recibieron nuevo impulso en 2009 durante Bicentenario de Batalla. El Ministerio de Defensa español, en colaboración con Gobierno Regional de Extremadura, financió proyecto de restauración y educación. Se construyó pequeño centro de interpretación cerca del sitio, con exhibiciones que explican batalla usando mapas, réplicas de armas y testimonios de participantes. Presentaciones multimedia recrean eventos de aquel día usando gráficos generados por computadora. Estudiantes y turistas pueden caminar sendero marcado que sigue aproximadamente ruta que Vargas y sus hombres tomaron hacia el vado. La inauguración del centro en junio de 2009, exactamente 2 siglos después de batalla, incluyó recreación histórica con participantes vestidos con uniformes de época disparando réplicas de cañones de la era napoleónica. La dimensión internacional de batalla merece atención particular. Aunque evento fue completamente español versus francés, sus implicaciones afectaron guerra peninsular más amplia que involucraba británicos, portugueses y eventualmente fuerzas de múltiples naciones. La decisión de Wellington de comprometer fuerzas británicas más profundamente en España fue influenciada por demostraciones de competencia militar española como la del Tajo. En correspondencia con Lord Castlereagh en Londres, Wellington argumentó que españoles merecían mayor apoyo británico porque habían demostrado capacidad de resistir efectivamente cuando adecuadamente equipados. Esta argumentación ayudó a asegurar recursos adicionales que fueron cruciales para campaña peninsular exitosa. En sentido muy real, entonces, aquella acción de junio de 1809 contribuyó a fortalecimiento de alianza anglo-española que eventualmente expulsaría a franceses de península. Los paralelos históricos con otras situaciones donde fuerzas menores han detenido ejércitos superiores son instructivos. La batalla de Termópilas, donde 300 espartanos retrasaron ejército persa masivo, es comparación obvia. Las similitudes son llamativas, fuerza pequeña usando posición defensiva ventajosa y habilidad táctica superior para compensar desventaja numérica aplastante. Sin embargo, diferencia crucial es que artilleros españoles lograron no solo retrasar sino efectivamente detener avance enemigo sin sufrir aniquilación que fue destino de espartanos. Esta distinción hace hazaña española en algunos aspectos más impresionante, aunque menos conocida internacionalmente. La razón de relativa oscuridad probablemente se debe a escala aparentemente menor de acción y hecho de que fue solo un episodio en guerra mucho más larga y compleja. El legado técnico de batalla en desarrollo de artillería merece exploración más profunda. Los principios de fuego de precisión sobre volumen que Salcedo aplicó tan efectivamente influenciaron desarrollo de artillería en décadas siguientes.
Durante Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, oficiales de artillería de ambos bandos estudiaron acciones de guerra peninsular, incluida Batalla del Tajo. El coronel Henry Hunt, jefe de artillería del ejército de Potomac, había leído traducción inglesa del informe de Salcedo y aplicó principios similares en Batalla de Gettysburg. La famosa carga de Pickett fue destrozada en parte por fuego de artillería de Unión que priorizaba precisión y coordinación sobre mero volumen. En escritos posguerra, Hunt reconoció deuda con lecciones españolas de 1809. La evolución de doctrina artillera desde época de Batalla del Tajo hasta presente ha sido revolucionaria, pero ciertos principios fundamentales han permanecido constantes. La importancia de cálculos balísticos precisos, reconocida y aplicada por Fernández y sus artilleros, sigue siendo central incluso en era de sistemas de control de fuego computarizados. La necesidad de liderazgo descentralizado y autoridad delegada que Salcedo demostró, sigue siendo principio clave de operaciones militares modernas. La comprensión de que tecnología superior no garantiza victoria sin personal bien entrenado y liderazgo competente es tan verdadera hoy como lo fue en 1809. En este sentido, Batalla del Tajo no es simplemente curiosidad histórica sino caso de estudio con relevancia continua para pensamiento militar contemporáneo. Las dimensiones psicológicas de batalla ofrecen insights fascinantes sobre comportamiento humano bajo estrés extremo. Los artilleros españoles trabajaban sabiendo que error de cálculo, fallo mecánico o simplemente mala suerte podría resultar en sus muertes y derrota de toda fuerza española en región. A pesar de esto, ejecutaron sus tareas con precisión casi mecánica. Las descripciones de testigos oculares enfatizan repetidamente la calma aparente de artilleros mientras proyectiles franceses caían a su alrededor. Esta capacidad de funcionar efectivamente bajo condiciones de peligro mortal y estrés psicológico extremo es característica de unidades militares de élite en cualquier época. El entrenamiento riguroso que artilleros habían recibido en Real Colegio Militar había internalizado procedimientos hasta punto donde podían ejecutarlos casi automáticamente incluso cuando su mente consciente lidiaba con terror y adrenalina. La perspectiva francesa sobre batalla proporciona contrapunto valioso a narrativas heroicas españolas. Para soldados franceses ordinarios que cayeron al agua cuando Puente colapsó, experiencia fue traumática sin dimensión heroica. Muchos no sabían nadar, habilidad rara en ejércitos de época. Murieron ahogados en aguas frías del Tajo mientras sus compañeros en orilla solo podían observar impotentes. Los sobrevivientes de aquel día recordarían experiencia como pesadilla de confusión y terror. Las memorias de varios soldados franceses que participaron en campaña peninsular mencionan incidente del Tajo, aunque usualmente con pocos detalles. El mensaje común es humillación de haber sido derrotados por fuerza tan pequeña y frustración de no poder responder efectivamente debido a limitaciones de su propia artillería. Los oficiales franceses, por su parte, enfrentaban consecuencias de carrera de fracaso. El sistema militar napoleónico premiaba éxito y castigaba severamente fracaso. Marchand y sus subordinados sabían que serían responsabilizados por debacle. Los informes que escribieron en días siguientes a batalla son ejercicios en minimización y desviación de culpa. Marchand culpó a inteligencia defectuosa por no identificar presencia de artillería pesada española. Sus ingenieros culparon a calidad inferior de materiales de pontones. El oficial de caballería cuyo intento de flanquear posición española fue rechazado por Vargas culpó a terreno difícil. Nadie quería aceptar responsabilidad directa por haber sido superados tácticamente por enemigo que habían asumido era inferior. Esta renuencia a confrontar realidad de que españoles habían simplemente peleado mejores a día reflejaba arrogancia cultural más amplia que plagaba esfuerzo de guerra francés en España. El factor de inteligencia en batalla merece atención especial. El fracaso de inteligencia francesa en detectar cañón español de 12 libras fue error crítico que determinó resultado de batalla. Los franceses tenían extensa red de espías e informantes en España ocupada, pero esta red aparentemente falló en identificar pieza de artillería más importante en región. Las razones de este fracaso son múltiples. Primero, artilleros españoles habían empleado seguridad operacional excelente, manteniendo cañón oculto y visitándolo solo de noche. Segundo, población civil española, incluso aquellos que no participaban activamente en resistencia, típicamente no cooperaban con franceses. Campesinos locales que sin duda habían observado movimientos nocturnos españoles optaron por no informar a autoridades francesas. Tercero, inteligencia francesa sufría de sesgo de confirmación, interpretando información de maneras que confirmaban sus expectativas de que españoles carecían de capacidades significativas.
El papel de Terreno en batalla fue crucial pero fácilmente pasado por alto en narrativas dramáticas. El bosquecillo de encinas que proporcionó camuflaje a cañón español, la elevación natural que daba posición ventajosa, el río mismo como barrera que canalizaba opciones francesas. Todos estos factores geográficos influyeron profundamente en resultado. Salcedo y sus oficiales habían estudiado Terreno cuidadosamente durante días antes de batalla, identificando posiciones óptimas y rutas de aproximación. Esta preparación meticulosa, aunque menos dramática que acción de combate real, fue igualmente importante para éxito. La capacidad de leer terreno y explotar sus características ha sido habilidad crucial de comandantes militares exitosos a través de historia. Salcedo demostró maestría en este aspecto que igualaba a cualquier general francés. La logística de batalla, aunque raramente enfatizada en relatos populares, fue extraordinariamente desafiante. Cada bala de cañón de 12 libras pesaba casi 6 kilos. Los 36 proyectiles disponibles representaban más de 200 kilos que debían ser transportados junto con cañón. La pólvora, sensible a humedad y requiriendo manipulación cuidadosa, agregaba peso y complejidad adicionales. Los barriles de agua para limpiar cañón entre disparos, las herramientas de mantenimiento, las cuñas de madera para ajustar ángulos, todo esto debía ser trasladado durante movimiento nocturno difícil. Que artilleros lograron llevar todo equipamiento necesario a posición y tenerlo listo para acción al amanecer representa logro logístico impresionante. En ejércitos modernos con camiones y helicópteros, olvidamos fácilmente cuán desafiante era simplemente mover equipamiento militar en era premecanizada. La dimensión de comando y control en batalla revela sofisticación que contradice estereotipos de guerra napoleónica como meramente formaciones masivas chocando frontalmente. Salcedo debía coordinar 3 posiciones diferentes, su cañón principal de 12 libras, destacamento de Vargas con cañón de 8 libras en el vado y las 2 piezas ligeras restantes mantenidas en reserva. Sin comunicaciones electrónicas, esta coordinación dependía de planificación previa, señales visuales limitadas y confianza en subordinados para actuar independientemente según intención del comandante. El hecho de que coordinación funcionara tan efectivamente testimonia tanto planificación de Salcedo como capacidad de sus subordinados. Este tipo de comando misión orientado estaba adelantado a su tiempo y anticipó desarrollos en pensamiento militar que no se formalizarían hasta décadas después. Las consecuencias humanas de batalla se extendieron mucho más allá de participantes directos. Las familias de artilleros españoles, muchas viviendo en áreas ocupadas por franceses, enfrentaron riesgos significativos cuando noticias de victoria española se difundieron. Autoridades francesas frecuentemente tomaban represalias contra familiares de soldados españoles, particularmente aquellos que habían infligido derrotas embarazosas. La esposa de Vargas y sus 3 hijos fueron brevemente detenidos por guarnición francesa en Talavera en intento de forzar a Vargas a rendirse. Solo intervención del comandante español local, amenazando represalias contra prisioneros franceses, aseguró su liberación. Estas dimensiones de guerra, el impacto en no combatientes, las amenazas contra familias, raramente aparecen en relatos militares pero fueron realidad cotidiana de guerra peninsular. La representación de batalla en arte y literatura ha variado considerablemente a través de 2 siglos. Las pinturas del siglo XIX tendían hacia representaciones heroicas, mostrando artilleros españoles en poses dramáticas con músculos abultados y expresiones determinadas. Estas obras, aunque artísticamente impresionantes, tenían poca relación con realidad de hombres exhaustos, hambrientos, vestidos con harapos operando maquinaria pesada bajo fuego enemigo. Representaciones literarias del siglo XX han sido generalmente más realistas, enfatizando privaciones, miedo y caos de combate tanto como heroísmo. La novela histórica Los cañones del amanecer de José Luis Martín, publicada en 1987, ofrece representación equilibrada que captura tanto coraje de artilleros como horrible realidad de guerra. El libro, basado en extensa investigación en archivos militares, incluye detalles técnicos sobre operación de artillería de era napoleónica que añaden autenticidad. El debate académico sobre importancia relativa de batalla continúa entre historiadores militares. Algunos argumentan que acción fue simplemente retraso menor en avance francés que eventualmente continuó por ruta diferente. Señalan que franceses no fueron expulsados definitivamente de región hasta 1812, 3 años después. Otros historiadores enfatizan que tiempo ganado por acción de Salcedo fue crucial, permitiendo reorganización de fuerzas españolas que hizo posible victorias posteriores. También señalan impacto psicológico desproporcionado de victoria en momento cuando moral española necesitaba desesperadamente refuerzo.
Como con muchos debates históricos, verdad probablemente está entre extremos. Batalla fue importante pero no decisiva por sí misma. Su importancia radica en demostración de capacidades españolas y contribución a cadena acretria continuumulativa de eventos que eventualmente llevaron a expulsión francesa de España. La transmisión de conocimiento técnico que resultó de la batalla tuvo impacto duradero en profesionalización del ejército español. Antes de 1809, entrenamiento artillero era inconsistente, variando enormemente entre unidades. Los métodos empleados exitosamente en el Tajo fueron documentados meticulosamente por Fernández y distribuidos como manual estándar. Este proceso de capturar lecciones aprendidas y diseminarlas sistemáticamente a través del ejército representa pensamiento militar moderno. La capacidad de una organización militar de aprender de experiencia y ajustar doctrina en consecuencia es característica que distingue ejércitos efectivos de aquellos que simplemente repiten errores. El ejército español, a pesar de recursos limitados, demostró esta capacidad de aprendizaje organizacional de manera impresionante. Los veteranos de la batalla que sobrevivieron la guerra frecuentemente enfrentaban dificultades significativas en vida civil. El gobierno español de posguerra, empobrecido por años de conflicto y pérdida de colonias americanas, carecía de recursos para proporcionar pensiones adecuadas o asistencia. Vargas, a pesar de su rango de coronel y múltiples condecoraciones, luchaba económicamente en sus últimos años. Operaba pequeña taberna en Talavera que mantenía modestamente. Algunos de sus antiguos artilleros, aquellos sin rango de oficial, enfrentaban pobreza absoluta. La disparidad entre reconocimiento heroico durante guerra y abandono en paz era fuente de amargura para muchos veteranos. Esta experiencia, desafortunadamente común en historia militar de muchas naciones, añade dimensión poignante a historia de la batalla. El impacto de batalla en comunidades locales donde ocurrió fue significativo y duradero. Talavera, la ciudad cuyos almacenes fueron salvados por acción artillera, experimentó gratitud colectiva hacia participantes. Durante décadas después de guerra, veteranos de batalla recibían comidas gratuitas en establecimientos locales, asientos de honor en funciones públicas y respeto general de comunidad. Los niños de Talavera crecían escuchando historias sobre el día cuando cañones españoles salvaron su ciudad. Esta memoria local, transmitida oralmente a través de generaciones, mantuvo historia viva de manera que documentos oficiales nunca podrían. Las familias locales desarrollaron conexiones personales con veteranos, cuidándolos en vejez, asistiendo a sus funerales y manteniendo sus tumbas. Este aspecto humano de memoria histórica raramente aparece en tratados académicos pero fue crucial para preservación de historia. La evaluación militar profesional de batalla ha evolucionado con cambios en tecnología y doctrina. Analistas del siglo XIX enfatizaban factores como coraje, determinación y superioridad moral. Analistas del siglo XX, influenciados por guerras mundiales, enfocaban en aspectos técnicos como balística, coordinación de fuego y logística. Analistas contemporáneos, formados en era de guerra de información, examinan factores como inteligencia, contrainteligencia y guerra de información. Cada generación encuentra nuevas lecciones en mismos eventos históricos, demostrando que historia militar es diálogo continuo entre pasado y presente más que simple recitación de hechos establecidos. La batalla del Tajo continúa ofreciendo insights relevantes precisamente porque involucró principios fundamentales de guerra que trascienden tecnologías específicas de cualquier era. Las comparaciones internacionales con otras acciones artilleras de periodo napoleónico son instructivas. En Batalla de Friedland en 1807, artillería francesa bajo comando del general Saint-Armand ejecutó ataque audaz que contribuyó decisivamente a victoria napoleónica. Las tácticas empleadas, cañones avanzando agresivamente para alcanzar alcance efectivo antes de bombardear intensamente posiciones enemigas, representaban doctrina francesa de empleo de artillería ofensivo. La acción española en el Tajo, en contraste, representaba modelo defensivo donde precisión desde posición ventajosa compensaba inferioridad numérica. Ambos modelos tenían validez dependiendo de circunstancias. El hecho de que artilleros españoles pudieran emplear su modelo tan efectivamente como franceses empleaban el suyo demostró que no existía monopolio francés sobre excelencia artillera. La dimensión de clase social en batalla merece consideración. Los oficiales como Salcedo y Fernández provenían de nobleza o clase media educada, pero artilleros como Vargas y Santillana tenían orígenes humildes. En sociedad española de principios del siglo XIX, estratificada rígidamente por clase, cooperación cercana entre clases sociales diferentes no era norma. Sin embargo, presiones de guerra crearon meritocracias temporales donde competencia importaba más que pedigrí.
Vargas, hijo de herrero, alcanzó rango de oficial basado en habilidad demostrada, algo casi impensable en tiempo de paz. Esta movilidad social limitada inducida por guerra fue uno de muchos cambios sociales que conflicto napoleónico catalizó en España. Aunque muchas estructuras tradicionales se reafirmaron tras guerra, experiencia de cooperación interclase durante conflicto dejó impresión duradera. El papel de religión en motivación de tropas españolas era significativo de maneras que son difíciles para observadores seculares modernos de apreciar completamente. Para muchos soldados españoles, lucha contra franceses no era meramente conflicto político o militar sino cruzada religiosa contra enemigo que había ejecutado revolución francesa anticlerical y encarcelado al Papa. El capellán de unidad de Salcedo, padre Miguel Álvarez, había conducido misa breve antes de amanecer el día de batalla, bendiciendo a hombres y cañones. Para artilleros, esta bendición proporcionaba consuelo significativo, convicción de que Dios favorecía su causa. Los historiadores modernos frecuentemente minimizan o ignoran factores religiosos en historia militar, pero para participantes originales, dimensión espiritual de conflicto era absolutamente real e importante. La preservación de memoria de batalla en era digital presenta oportunidades y desafíos nuevos. El sitio web del Museo del Ejército en Toledo incluye sección extensa sobre batalla con imágenes de alta resolución de cañón original, documentos digitalizados de archivo y recreaciones animadas de batalla. Usuarios en cualquier parte del mundo pueden explorar historia con detalle que habría sido imposible incluso hace década. Sin embargo, esta accesibilidad digital también crea riesgo de homogenización, donde experiencia mediada por pantalla reemplaza visitación física de sitios históricos. Los educadores históricos luchan con cómo aprovechar herramientas digitales mientras mantienen conexión tangible con pasado que solo sitios físicos pueden proporcionar. Las lecciones de liderazgo de batalla siguen siendo enseñadas en academias militares contemporáneas. La decisión de Salcedo de dividir sus fuerzas, aunque tácticamente arriesgada, demostró comprensión sofisticada de riesgo calculado. Su confianza en Vargas para tomar decisiones independientes en el vado ejemplificó liderazgo efectivo. Su calma bajo fuego y capacidad de mantener enfoque en objetivo estratégico mientras ignoraba amenazas tácticas inmediatas mostró disciplina mental excepcional. Estas cualidades de liderazgo son tan relevantes en operaciones militares modernas como lo fueron en 1809. Los estudios de caso de la Batalla del Tajo se usan en programas de desarrollo de liderazgo no solo en España sino en academias militares de múltiples naciones. La dimensión de género en memoria de batalla es interesante aunque frecuentemente ignorada. Mientras hombres luchaban en el Tajo, mujeres en comunidades circundantes jugaban roles cruciales aunque no reconocidos. Proporcionaban inteligencia sobre movimientos franceses, ocultaban suministros militares, cuidaban heridos y mantenían economías locales funcionando. Algunas mujeres, aunque sus nombres raramente aparecen en registros oficiales, aparentemente participaron directamente en operaciones militares como exploradoras o mensajeras. María Dolores Hernández, mencionada brevemente en correspondencia de Salcedo, aparentemente proporcionó información crítica sobre disposiciones francesas que informó planificación española. Sin embargo, su contribución fue reconocida solo en nota a pie de página en informe oficial y ella recibió ningún reconocimiento formal. Esta invisibilidad de contribuciones femeninas a esfuerzo de guerra refleja prejuicios de género de época pero también representa pérdida histórica significativa. El impacto económico de batalla en región inmediata fue considerable aunque raramente cuantificado. La destrucción de material militar francés representaba pérdida económica de decenas de miles de francos. El retraso en operaciones francesas interrumpió su capacidad de requisar suministros de área, proporcionando alivio temporal a comunidades locales. La preservación de almacenes en Talavera mantuvo funcionando cadenas de suministro que alimentaban no solo tropas sino también población civil. En economía de guerra donde escasez era norma, estos factores económicos tenían importancia real para vida cotidiana de población. La victoria militar en el Tajo se tradujo directamente en mejora, aunque temporal, en condiciones de vida para civiles en región. Las representaciones cinematográficas y televisivas de guerras napoleónicas han ignorado mayormente Batalla del Tajo en favor de acciones más grandes y conocidas internacionalmente. Esta ausencia de medio visual moderno ha limitado conocimiento público de batalla incluso en España. Hubo propuesta en 1990 para producir películas sobre batalla, con guión basado en novela de Martín, pero proyecto nunca recibió financiamiento. En 2009, para Bicentenario, Televisión Española produjo documental de 1 hora que combinaba recreación histórica con entrevistas de historiadores.
El programa fue bien recibido, pero audiencia televisiva fragmentada de era digital significó que alcance fue limitado. La ausencia de representación cinematográfica mejor es desafortunada porque medio visual tiene poder único de hacer historia accesible a audiencias amplias. La documentación arqueológica de sitio de batalla comenzó seriamente solo en 1990 cuando equipo de Universidad de Salamanca condujo excavaciones limitadas. Descubrieron fragmentos de proyectiles de cañón, piezas de equipo militar y otros artefactos que confirmaron ubicación de posiciones españolas y francesas. Estos hallazgos físicos proporcionaron evidencia tangible que complementó documentos escritos. En 2008, tecnología de detección de metales más avanzada permitió survey más extensivo del sitio. Equipo descubrió restos de al menos 15 proyectiles franceses que habían caído cortos de posición española, confirmando descripciones históricas de cómo artillería francesa carecía de alcance suficiente. Estos artefactos están ahora exhibidos en Centro de Interpretación, proporcionando conexión física con eventos de hace 2 siglos. La influencia de batalla en desarrollo de identidad nacional española es aspecto sutil pero importante. España en principios del siglo XIX era colección de regiones con identidades fuertes más que nación unificada en sentido moderno. La guerra contra franceses ayudó a forjar identidad española más cohesiva, y victorias como la del Tajo proporcionaron narrativas compartidas alrededor de las cuales esta identidad podía cristalizar. El hecho de que artilleros venían de diferentes regiones de España, Vargas de Talavera en Castilla, Santillana de Galicia, otros de Andalucía y Cataluña, pero lucharon efectivamente como unidad española más que como representantes regionales, simbolizaba posibilidad de identidad nacional trascendiendo lealtades regionales. Este proceso de construcción de nación a través de narrativa militar compartida es patrón común en historia moderna. Las conexiones entre batalla del Tajo y conflictos posteriores en historia española son numerosas aunque frecuentemente sutiles. Durante Guerra Civil Española de 1936 a 1939, ambos bandos invocaron memoria de guerra de independencia contra Napoleón. Los republicanos enfatizaban resistencia popular contra invasores extranjeros, comparando apoyo alemán e italiano a nacionalistas con invasión napoleónica. Los nacionalistas enfatizaban defensa de civilización española tradicional contra ideología extranjera, comparando republicanismo con jacobinismo francés. Batalla del Tajo específicamente fue invocada por ambos lados en propaganda, cada uno reclamando ser herederos verdaderos de espíritu de resistencia de 1809. Esta manipulación de historia para propósitos políticos contemporáneos demuestra poder persistente de narrativas históricas en cultura española. El análisis contrafactual de batalla ofrece insights sobre contingencia de historia. Si inteligencia francesa hubiera detectado cañón español de 12 libras, podrían haber emplazado su propia artillería pesada antes de intentar construir puente. Si condiciones meteorológicas hubieran sido diferentes, afectando cálculos balísticos españoles, resultados podrían haber variado significativamente. Si Marchand hubiera mostrado mayor iniciativa táctica, adaptando más rápidamente a amenaza española, podría haber encontrado solución. Cada uno de estos factores contingentes podría haber alterado resultado. Este reconocimiento de contingencia no disminuye el logro español sino que lo contextualiza apropiadamente. Victoria fue resultado de combinación de preparación, habilidad y fortuna, no inevitabilidad. La transmisión de historia de batalla a generaciones futuras enfrenta desafíos en era donde conocimiento histórico parece declinar. Encuestas de estudiantes españoles de escuela secundaria muestran que mientras mayoría puede identificar guerra de independencia como evento general, pocos pueden discutir batallas o figuras específicas con detalle. La batalla del Tajo, a pesar de su importancia histórica, es desconocida para mayoría de españoles contemporáneos. Educadores históricos debaten cómo hacer historia relevante para generación digital con periodos de atención limitados y exposición constante a entretenimiento de alta producción. Algunos proponen juegos educativos o aplicaciones interactivas que permiten a usuarios experimentar decisiones de batalla. Otros argumentan que no hay sustituto para estudio serio de fuentes primarias. El debate continúa mientras brecha entre pasado histórico y presente digital parece ampliarse. El significado definitivo de batalla del Tajo trasciende detalles tácticos específicos o consecuencias estratégicas inmediatas. Representa demostración de que grupos pequeños de individuos determinados, bien entrenados y efectivamente liderados pueden lograr resultados desproporcionados a sus números. En era donde instituciones grandes, burocracias masivas y fuerzas impersonales frecuentemente parecen dominar eventos. Historia de 40 artilleros cambiando curso de campaña proporciona recordatorio alentador de agencia humana.
Los hombres que pararon en aquella orilla del Tajo el 9 de junio de 1809 no eran superhéroes ni poseían recursos extraordinarios. Eran profesionales competentes que hicieron su trabajo excepcionalmente bien en momento crítico. Su ejemplo sugiere que excelencia individual y colectiva todavía importa, que entrenamiento y preparación valen la pena, que liderazgo hace diferencia. Estas son lecciones que trascienden contexto militar y tienen relevancia para cualquier emprendimiento humano. Los 40 artilleros del Tajo nos recuerdan que historia no es simplemente movimiento de fuerzas impersonales sino resultado acumulativo de incontables decisiones individuales, actos de coraje, momentos de brillantez y, sí, ocasionalmente golpes de suerte. Cuando Vargas perforó cartucho de pólvora con su botafuego aquella mañana de junio, no pensaba en lecciones históricas o inspiración para generaciones futuras. Pensaba en ejecutar su tarea correctamente, en sobrevivir el día, en proteger sus camaradas. Sin embargo, sus acciones y las de sus compañeros resonaron a través de 2 siglos, inspirando a personas que nunca conocieron, en circunstancias que nunca podrían haber imaginado. Esto es poder perdurable de historia cuando se cuenta honestamente, con atención tanto a triunfo como a costo, tanto a éxito como a sacrificio que lo hizo posible. La batalla del Tajo, aunque pequeña en escala de guerras napoleónicas, encapsula verdades universales sobre guerra, liderazgo, coraje y espíritu humano que garantizan su relevancia continua.